mis amados hermanos, mis amados amigos. Hoy en este momento seguimos con esta tarea que tenemos con el pueblo de Dios. Vamos a seguir hablando acerca de grupos hogareños, de grupos pequeños, como lo hemos estado haciendo ya por algunas semanas. Y hoy quiero tratar un tema que se llama Entendiendo la Visión. Entendiendo la visión es uno de los temas de los más importantes que podemos tocar en esta serie. ¿Por qué? Porque de ahí depende la multiplicación. Pero ¿qué significa visión? La visión es, según el diccionario, es la definición de sueño, idea, imagen mental, visualización. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, que es la visión. Tener visión en los grupos de amistad y cómo alcanzar esa meta para los grupos de amistad, porque pues tenemos metas, no es solamente grupos de sostenimiento, sino grupos donde nosotros podamos alcanzar la meta de cada grupo. Todos los grupos debemos de tener como meta la multiplicación, porque si no hay visión, si no hay un sueño, una visualización a dónde queremos llegar, pues nunca vamos a llegar a ningún lugar. Bueno, nosotros hace unas semanas acabamos de multiplicar varios grupos porque pasaron 2-3 años y solamente les decía, pues cuando se dé la multiplicación vamos a multiplicar cada grupo, pero no se estaban dando hasta que puse un número, una fecha, y ahí fue cuando empezamos a orar por ese número, por esa fecha, y surgió la multiplicación en todos los grupos. Bueno, es más, multiplicamos más grupos de lo que nos habíamos aún imaginado, gloria a Dios, porque nosotros teníamos pues ahora como unos 150 grupos. Entonces, pues de la pandemia para acá, simplemente pues los grupos se estaban llevando a cabo, pero no pasaba ni una sola multiplicación. Y me di cuenta acerca de que si uno no le da visión al pueblo, si uno no tiene visión como líder, pues uno se estanca, uno se afrena. Y entonces me armé de valor y dije, vamos a hacer una multiplicación, queremos multiplicar y queremos llegar a un nivel de 200 grupos en 6 meses. Y entonces empezamos a pegarle y todos orando por ese cumplimiento. La visión era 200 grupos y bueno, gracias a Dios logramos como unos 218 grupos. Pero si no hubiéramos de haber tenido visión, pues no hubiera de haber pasado nada. Entonces es muy importante. Además, la Biblia nos apoya con este tema de la visión. Según Isaías capítulo 53, del versículo 12 en adelante, dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Mire, el Señor iba a bendecir al pueblo, pero primeramente le dijo: ensancha tu tienda, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es lo que tenían que hacer ellos en la visión. Si es que creían que Dios los podía bendecir, ellos tenían que hacer lo que humanamente les pertenecía. Y luego dice el Señor: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Gloria a Cristo Jesús. Entonces Dios es un Dios que quiere que sus hijos mantengan visión, que tengamos visión, porque si no hay visión, pues entonces no llegamos a ningún lugar. No hay éxito, no hay prosperidad, no hay avance, porque no hay visión. Cada reunión de grupos de amistad tiene esas 6 partes que estuvimos explicando, creo que en el video pasado, que le estaba diciendo acerca de cómo conducir un grupo pequeño. Y hay 6 partes muy importantes que, si usted la recuerda, pues son los antojitos, el rompehielo, la alabanza, los testimonios y la edificación. Finalmente, la visión, que es muy importante. A pesar de que cada parte de la reunión es muy importante, mis amados hermanos, la parte de la visión es la que lleva al grupo a la multiplicación. O sea, por ejemplo, a crecer y multiplicar. Un líder que entiende lo que es la visión va a dirigir a su grupo hacia lograr las 3 metas importantes para el grupo. ¿Por qué? Porque se están logrando todos. Por ejemplo, ¿se acuerda de las 3 metas importantes para el grupo? Bueno, es crecer en relación con Dios, que eso se repite casi en todos los grupos pequeños. Crecer en relación con Dios, crecer en relación unos con otros, y luego crecer numéricamente y multiplicar.
Claro que vamos a estar ahí desarrollando un líder para que otro grupo sea abierto. Por eso, crecer en relación con Dios, crecer en relación unos con otros, crecer numéricamente y multiplicar. Porque si nosotros no tenemos esa visión de multiplicar, pues entonces solamente van a ser reuniones de entretenimiento, pero no reuniones de crecimiento. Y no queremos solamente una reunión de entretenimiento, queremos una reunión de multiplicación, gloria a Dios. Entonces, el papel de la visión es pero muy importante en los grupos pequeños. Para ser efectivos en la parte de la visión, el líder debe de proponerse orar específicamente para que el Señor le dé visión, para que en cada reunión Él pueda transmitir esa visión, para que Él pueda cuidar, ¿verdad?, que todos los miembros del grupo tengan ese sueño, esa visión, que nosotros podamos poner una fecha, que nosotros podamos tener visión, cuánta gente queremos tener en la próxima semana, cuántos amigos queremos que lleguen la próxima semana, y no solamente pues poner una meta, sino que también en toda la semana nos ponemos a orar para que el Señor pues bendiga esa visión que tenemos, porque el Señor nos dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Ahora, en esta parte nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, de dirigir a los miembros hacia la acción, a dirigir los miembros hacia la participación, porque si nosotros no les damos participación, entonces los miembros no crecen. Ahí es donde todos empiezan a participar, uno a traer un amigo, a traer al compadre, a invitar a alguien, a leer la palabra del Señor, a dar un testimonio. Bueno, ahí es donde todos empiezan a participar, y en la participación es donde viene la emoción y viene la entrega, porque ya somos parte de esa visión. Si los hombres han podido realmente transmitir la visión a su mundo, a sus generaciones, pues cuánto más nosotros, ¿verdad? Debemos de transmitir la visión a nuestras generaciones, a nuestros grupos pequeños, ¿verdad? Hay gente que es muy visionaria para las cosas del mundo, para las cosas seculares, y aún ahí se les cumplen muchos sueños. ¿Por qué? Porque la visión es como un imán que atrae las cosas. Por eso el Señor Jesucristo, uno de los temas sobresalieron en la Biblia, está en Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, que nos dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él los mandó, no permitió que se quedaran solamente sentados como espectadores. Él dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Marcos capítulo 6, versículo 7 también se los vuelve a repetir. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, la cosa es de que Jesucristo no quería que sus hijos, que la iglesia estuviera estática, que estuviera simplemente paralizada, sino que todos fuéramos avanzando, todos fuéramos creciendo, todos fuéramos cosechando esas almas. En Lucas capítulo 10, versículo 1 al 2 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Mire, entonces ahí claramente nos da a entender que el cristianismo no es un cristianismo para estar encerrado en cuatro paredes. Tenemos que ir, predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas. Esto es la visión que todo cristiano, que todo líder de célula debe de tener. Los apóstoles pues claramente entendieron que su fin era compartir el mensaje del evangelio. Muchos grupos pequeños se desvanecen porque solamente, ¿verdad?, se convierten en grupos sociales, debido a una falta de visión. Por eso es de que tarde o temprano pues se enfrían las cosas, o ya no le hayan sentido a esas reuniones. ¿Por qué? Porque no van avanzando, porque no se van multiplicando, no hay visión. Así que su grupo, que no sea un grupo simplemente social, que su grupo sea un grupo multiplicador, un grupo que va adelante, un grupo que va salvando, que va multiplicando y que va llenando el corazón del Señor, porque el corazón del Señor es ganar las almas perdidas, ganar a los perdidos.
Entonces, una de las cosas es que la visión de un grupo es donde aprendemos a poner realmente en práctica nuestra fe. Porque la fe es tener visión. La fe es la certeza de lo que se espera y estar convencidos de lo que todavía no miramos. Por eso esa es fe. Cuando un líder, ¿verdad?, tiene fe, entonces es cuando suelta la visión. Muchos grupos están sin participar, o muchos grupos no tienen visión porque ellos no tienen un concepto claro de lo que es una visión. La visión para un líder es ganar a las visitas como amigos y que se vuelvan miembros del grupo. Esa es una visión, Señor. Quiero ganar visitas y quiero, Señor, que se vuelvan a ser miembros de nuestra iglesia, que visiten la iglesia por lo menos una vez los domingos. Ese debe de estar en la visión. Otro de los puntos es que se vuelvan miembros activos de la iglesia, asistiendo a los servicios semanalmente, que sean bautizados, que tomen el seminario de grupos pequeños, ¿verdad? El seminario de amistad. Todo esto debe ser la visión del líder, porque si el líder, por ejemplo, está en una célula y ni siquiera da los anuncios de la iglesia, no tiene pasión para que toda esa gente llegue a la iglesia, se conviertan en miembros activos de la iglesia, sean bautizados y después, ¿verdad?, ellos se conviertan en líderes, qué sé yo, líderes de distrito, líderes de célula, líderes de zona. Esa debe de ser la visión, o sea que todos, hermanos, no nos quedemos en el mismo nivel, que se conviertan en líderes, que se multipliquen y que lleguen a ser supervisores. Esa debe de ser la visión de cada uno de los líderes, porque si el líder no tiene visión, pues ¿a dónde va a llevar ese grupo? El líder tiene que hablar las cosas antes de que sucedan. El líder tiene que decirle al grupo: este grupo nació para multiplicar, este grupo nació para crecer, este grupo se va a multiplicar en esta fecha y vamos a orar y vamos a clamar. Yo lo creo, yo lo confieso, yo lo testifico. Eso significa tener visión. Entonces la visión que se comparte o se menciona en los grupos cada semana debe de ser una visión, ¿verdad?, de avance, de prosperidad. Todos debemos de ganarnos la amistad de alguien para invitarlos a una célula. Ese debe de ser una de las visiones, que todos ganemos a alguien para invitarlos a nuestra célula. Imagínense que cada uno de nosotros ganara por lo menos cada año una alma, ¿verdad? Se multiplicarían los grupos, se multiplicaría la iglesia. Otro de los puntos es llamar a las visitas, a los miembros, ¿verdad?, que estamos ya ahí en la reunión, es llamar a las visitas que nos han visitado, que han llegado a la reunión. Esa debe de ser la visión, y decir: esta semana voy a hablar a todas las visitas que llegaron a nuestra reunión. Esta semana vamos a orar a Dios para que nuestro grupo crezca, avance, se multiplique y que muchas almas lleguen a nuestro grupo. Otro de los puntos es que la pregunta de qué planes tenemos como grupo para que lleguemos a lograr esa multiplicación. Debe de haber planes, ¿verdad? Porque esa es la visión. Tenemos planes para poder llegar al cumplimiento de la multiplicación. Otro de los puntos es de que este grupo, usted puede decirle, se va a multiplicar porque es el propósito de Dios. Un grupo pequeño no va a dar a luz, mis amados hermanos, amigos, líderes, nunca va a dar a luz, a no ser que el líder rompa las barreras y se llene de fe y hable de la visión tempranamente y con frecuencia. En cada vez que se reúnan, usted tiene que darle visión al pueblo, usted tiene que llenarlos de pasión a ese pueblo. ¿Por qué? Porque las palabras son poderosas, las palabras, ¿verdad?, que hablamos son palabras que tienen peso. Dice la Biblia: conforme a tu fe, así te será hecho. Y por eso es de que el líder debe de ser un líder visionario, un líder que transmita la pasión, que transmita la visión. Porque si usted nunca habla de visión, nunca habla de prosperidad y avance, entonces nunca va a suceder una multiplicación. Ahora, hay 3 pasos hacia el éxito para una multiplicación. Por ejemplo, es la oración, que es tan importante. Cada grupo pequeño tiene que dirigirse a Dios diariamente para que el Señor les dé el éxito como el grupo y alcancen a esas almas perdidas. Por eso todos, desde el líder de célula, debe de decirles: hermano, vamos a orar esta semana. ¿Quién se puede levantar una hora en la mañana para interceder? Vamos a estar intercediendo por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos. Todo se lleva en un conjunto de oración, y donde están 2 o
o tres que se ponen de acuerdo en oración, dice la Biblia que Dios contesta. Otro de los puntos muy importantes es la planeación. Después de que se tiene la célula, debemos de planear todos los detalles para poder facilitar el éxito de una célula. Si no hay planeación, pues no sucede nada. Tenemos que planear cómo va a suceder la próxima reunión, quién va a dirigir, quién va a predicar, quién va a cantar un canto, quién va a traer un testimonio. Todas estas cosas hay que planearlas, ¿verdad? Y otro de los puntos es el procedimiento. ¿Cómo vamos a hacer estas cosas? ¿Cómo nosotros vamos a proceder después que hemos planeado? Es durante el tiempo de la planeación donde los miembros necesitan discutir el esfuerzo conjunto que van a hacer entre todos juntos. Entonces la planeación es muy importante, porque yo he ido a algunos grupos y lastimosamente, pues cuando se termina el grupo me da sentimiento que ves que se termina el grupo y hermanos, nos vemos la semana que entra a esta misma hora, pero no hay planeación. Y si no tiene uno carga, si no hay planeación, pues entonces no sucede nada. ¿Qué va a pasar? La próxima semana van a llegar las mismas personas, pero como no se les dio ningún plan de trabajo, no se les dio ningún plan de lectura, ni crecen espiritualmente, ni crecen como célula, ni crecen personalmente, porque no tenemos visión. Entonces debemos de tener una visión. Ahora, un grupo de amistad hogareña tiene muchas similitudes con el cuerpo humano. Mire que si el cuerpo humano, por ejemplo, no da luz, bueno, puede contraer la muerte. Gloria a Dios. Una mujer que está embarazada y que no da luz, puede morir la criatura, pero sobre todo puede morir la persona porque no pudo dar a luz. Y todos los grupos están ahí para dar a luz, ¿verdad? Todas las almas que llegan son almas que van a nacer en el cuerpo de Cristo y todos tenemos que dar a luz. Así que si no da luz, pues el cuerpo se muere, la célula se muere. Los grupos pequeños de evangelismo saludable dan la luz para los grupos pequeños, ¿verdad? Porque cuando hay evangelismo y llegan almas, mira, cuando llegan almas, como que esas almas traen vida a los grupos, no sé, pero inclusive hasta el pastor se inspira más cuando hay almas nuevas en cada servicio. Y si hay almas nuevas en los grupos, eso da vida al mismo grupo. Los grupos deben de ser enfocados, ¿verdad? No en sí mismo, sino enfocados en afuera, salir afuera, enfocados, ¿verdad? Porque un grupo enfocado en sí mismo, pues quizás va a dar un día luz a otro grupo, pero va a ser un grupo enfocado en sí mismo. Y por eso tenemos que enfocarnos hacia afuera, ¿verdad? Que a la iglesia, al grupo, pues vamos a aprender, vamos a orar, vamos a tener comunión, pero el fin no es solamente tener un rato de comunión y aprender de la Biblia. El fin es ganar a los perdidos, ganar al mundo, salir afuera, llevar la palabra del Señor, ya sea de dos en dos, llevando tratados, haciendo actividades, porque queremos ganar. Mire, hermanos, hay tantos millones de almas perdidas, hay tanta cosecha de almas que no puede ser posible que nosotros no podamos ni siquiera hacer una multiplicación en nuestros grupos. El gran ejemplo del Señor Jesucristo, pues ahí está, ¿verdad? Jesús invirtió tiempo a sus grupos de 12 personas. Por eso tenemos que invertir tiempo hacia ese grupo, dándoles visión, dándoles estrategias, aconsejándoles, ayudándolos. Así Jesucristo invirtió gran parte de su tiempo sobre esas 12 personas. Jesús se reunía con ellos. Él platicaba con ellos, no solamente en la reunión, era amigo de ellos. Esta comunión no era diferente a las otras, ¿verdad? Porque esta era inspiradora. Él les aconsejaba, les decía y les transmitía la pasión que él tenía. Esto es para aquellos pastores, para aquellos distritos de zona. Nosotros tenemos que tener comunión con nuestros miembros que están a nuestro cargo, con nuestros miembros que el Señor nos ha puesto para que los pastoreamos. Dice la Biblia: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y vela por tus rebaños. Entonces, así como el Señor Jesucristo veló por los 12 apóstoles, los ayudó, a veces los reprendió, los aconsejó, los consoló, así cada líder de célula debe de ayudar a sus miembros que están a su cargo. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, sé diligente en conocer el estado de tu rebaño.
Ellos, por ejemplo, organizaron grandes cenas para alimentar a todos los que venían a oír del Señor. Entonces nosotros también podemos organizar cenas, convivios en el parque, comidas para invitar a nuestros amigos y que oigan del Señor, que oigan testimonios. Ellos también salían a pescar juntos, tenían reuniones de oración juntos. En ocasiones salían a ministrar los dones espirituales juntos a las necesidades de la gente. Entonces era un grupo pequeño que realmente nos estaba dando un patrón, una enseñanza para todos aquellos que también tenemos grupos pequeños. El Señor Jesucristo salió de su zona de conformidad, de su zona de confort o de comodidad para hacer la voluntad de su Padre. Gloria a Cristo Jesús. Como líder, entonces es sabio que que nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? Que hagamos lo mismo con la gente, con los miembros que el Señor nos ha confiado, ¿verdad? Y podamos tener confianza, podamos tener amistad, podamos tener compañerismo, que ese grupo realmente se sienta feliz, se sienta seguro al estar con ese líder y que realmente el grupo avance, que no nos quedemos estancados, porque el Señor no contempló, ¿verdad?, ni siquiera la idea de una iglesia estancada. Él quería que creciéramos físicamente, mentalmente, espiritualmente, en todas las áreas de nuestra vida. El deseo de Dios es que crezcamos. O sea, porque no es la voluntad de Dios que un grupo de amistad se quede juntos, sino que más bien se multipliquen en otros grupos, ¿verdad? Si no se multiplican los grupos pequeños, pues nunca crece la iglesia, y no es la voluntad de Dios que se quede ese grupo. Por eso el Señor les dio poder y autoridad a los apóstoles para que se reprodujera esa cosecha, y lo lograron porque ellos sabían que Dios los había salvado para ir y servir. Los grupos pequeños son grupos hacedores de discípulos, grupos donde las vidas son transformadas, son cambiadas, los matrimonios son transformados. Ellos se reúnen en casas individualmente o se reúnen en vecindarios, se reúnen en oficinas, en fábricas, en parques, y ahí es donde están los campos de cosecha realmente, porque el campo de cosecha no está en la misma iglesia. Pues los que están en la iglesia pues ya están cosechados, pero ahora a nosotros nos pertenece salir a los suburbios, salir a las calles, salir a los vecindarios y cosechar toda esa vasta multitud de almas que no ha conocido del Señor. Los grupos se forman de personas recién convertidas y de personas maduras, pero todos debemos de participar. Todos tenemos que tener pasión para compartir las buenas nuevas a las personas perdidas, a las almas que nunca han conocido del Señor. Su misión es ir a los campos, compartir el evangelio. Pues los apóstoles iban y invitaban a la gente a conocer al Señor Jesucristo. Ellos experimentaban a Dios mediante la comunión del Espíritu Santo, porque aún ellos volvían y decían: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, porque ellos predicaban la palabra del Señor y el Señor los acompañaba con su poder. Y él mismo decía: yo veía a Satanás descender como rayo. Entonces, cuando el Señor nos envía, no nos envía sin poder, sin autoridad. Él nos da el poder, Él nos da la autoridad, Él nos da los dones para seguir predicando la palabra del Señor, pero usted vaya con esa autoridad que el Señor le ha dado, porque el Señor nos dice: yo no les he dado espíritu de cobardía, de timidez, de temor, sino en espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que tenemos que seguir predicando la palabra del Señor, porque ese es el fin del evangelio, hermanos. El fin del evangelio no es simplemente entretenernos en una iglesia y crecer, pero sin ganar a nadie. No. ¿Qué sería de nuestras siguientes generaciones, verdad? ¿Qué sería de este mundo que está en tinieblas? Imagínese usted si los apóstoles se hubieran de haber quedado con esta verdad en sus corazones y nunca la hubieran de haber compartido o esparcido las buenas nuevas por todos lados, pues
todos estaríamos perdidos, ¿verdad? Sin Dios y sin esperanza. Este mundo sería un caos, hermano. Pero gracias a Dios por los apóstoles que obedecieron el evangelio y se fueron a predicar la palabra del Señor. Quizás no eran los más preparados, no eran los más cultos, pero eran los más obedientes. Gloria a Cristo Jesús. Y todos y cada uno de nosotros debemos de tener, mi amado líder, la visión de que sí se puede. La visión de que el Señor nos va a llevar a otro nivel. El Señor nos va a dar la victoria. El Señor nos va a acompañar en todas las cosas que hacemos. Tenemos visión que nuestra iglesia va a crecer, nuestra iglesia se va a multiplicar, nuestra iglesia va a salir del estancamiento, de la esterilidad, y esa iglesia va a salir porque todos nosotros vamos a poner manos a la obra, nos vamos a riscar las mangas y vamos a echarle para adelante. ¿Por qué? Porque si el Señor, ¿verdad?, ha crecido otras iglesias, ¿por qué no nosotros? Dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas, hermanos. Así que lo mismo que pues está haciendo en Pomona, lo está haciendo en otros lugares donde se están levantando iglesias crecientes, mega iglesias, lo puede hacer también con usted, con un grupo de 100 personas, de 80 personas, de 50 personas. Con eso se necesita para seguir adelante. Mire, el Señor Jesucristo tenía un grupo solamente de 12 discípulos y cómo crecieron, cómo avanzaron, cómo se multiplicaron. Dice la palabra del Señor, hermano, que el evangelio se predicaba y bueno, ya después no había lugar que pudiera resistir esa multitud de almas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los líderes tenían fe, tenían visión y no estaban callados. Ellos predicaban la palabra del Señor y la predicaban con pasión, la predicaban con fe, creían lo que predicaban. Y por eso yo creo que, hermanos, si nosotros ponemos en práctica estos mensajes y creemos, hermano, que sí se puede, les sembramos la visión al pueblo y les hablamos anticipadamente de que nos vamos a multiplicar, que vamos a seguir adelante, que vamos a vencer y que se van a sanar los enfermos y que vamos a libertar a los cautivos y que el Señor va a llenar con el Espíritu Santo nuestras vidas, déjeme decirle que conforme a nuestra fe va a ser hecho. Por eso el Señor Jesucristo dice en la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe para decir sí se puede, vamos a seguir adelante. Donde otros no pudieron, nosotros vamos a poder. Donde otros dijeron que era imposible, nosotros lo vamos a lograr porque no vamos en nuestro propio nombre, vamos en el nombre del Señor Jesucristo, y en el nombre del Señor Jesucristo este grupo se multiplica, esta iglesia avanza, esta iglesia va a ser cabeza, esta iglesia va a ser ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque se nos ha desatado ese espíritu de fe, hermanos. Sin visión el pueblo se desenfrena, sin visión el pueblo toma caminos torcidos, sin visión el pueblo se muere, sin visión el pueblo baja la guardia. Por eso dale visión al pueblo, dale visión a tu grupo de amistad y conforme a tu visión el Señor te va a respaldar. Sí, mis amados hermanos, gracias a Dios por este tema, la importancia de la visión en los grupos. Mi amado líder, quiero que el Señor te llene de visión en este día y quiero hacer una oración para que el Señor ponga su gracia sobre usted y que usted sea uno de los hombres que se va a multiplicar muy pronto, una de las iglesias prósperas que se van a multiplicar con cientos de grupos pequeños, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Si hay fe, el Señor respalda. Si hay fe, el Señor multiplica. Si hay fe, el Señor mueve montañas. Porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, hasta las montañas se pueden mover. Así que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, Dios Todopoderoso, te doy las gracias, Señor, por estos hijos tuyos que están escuchando este tema, Señor, sencillo pero poderoso, Señor, porque es un tema de fe, Señor. Te pido por ellos, Señor, y te pido por mí para que me des fe, Señor, oh Dios mío, y no andar conforme a mis sentimientos o conforme a mi vista, sino que andar conforme a tu palabra, Señor, oh Dios mío. Llena de fe esos grupos pequeños, llena de fe especialmente a los pastores y a los líderes, Señor, oh Dios mío, de grupos pequeños, de iglesias, Señor, oh Dios mío, para que podamos lanzar, Señor, oh Dios mío, la fe, Señor, por fe, Señor, oh Dios mío, lanzar los números que vamos a multiplicar, Señor,
Señor, las cosas que vamos a hacer por fe. Señor, te pido que me llenes de fe a mí, que llenes de fe a este pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo, recibe la fe que necesitas para que el grupo se multiplique, para tu iglesia avance, para que tu ministerio sea el mejor ministerio de tu ciudad. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro bendición y declaro fe sobre cada uno de tus siervos y sobre mi vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima semana con alguna otra cápsula donde nos vamos a estar gozando todos juntos y creciendo, avanzando, conquistando para llenar el reino de los cielos de almas. En el nombre de Jesús. Amén.